que nos brinda de estar reunidos. Estamos juntos en armonía y gracias a Dios que tenemos pues el respaldo de Dios. Y en esta mañana pues vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Estamos pues procurando aprender cada día más y más, ir como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Habla su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 4, Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Voy a dar lectura a los 30 primeros versículos de ese capítulo para que pueda tener el contexto completo de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en paz. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar conversando en esta mañana bajo el título: lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y debo hacer una observación antes de entrar en el tema,
Por el bien de los que van a escuchar la enseñanza, en esta oportunidad no voy a hablar de cómo ser lleno del Espíritu Santo, sino de una persona llena del Espíritu Santo. Así que si usted está buscando explicación de cómo ser lleno del Espíritu Santo, hoy no voy a estar hablando de ese tema. Y cuidado, mucho cuidado, porque eso no significa que yo no crea en ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo firmemente en ser lleno del Espíritu Santo, pero vuelvo y le digo, hoy no voy a hacer mención, no voy a hacer referencia a ser lleno del Espíritu Santo, sino a estar lleno del Espíritu Santo. Y a veces toca hacer estas observaciones para evitar que después alguien salga hablando mal. En una oportunidad estaba predicando e hice referencia a Melquisedec y dije que hablaría más adelante de Melquisedec, y resulta que alguien que estaba escuchando la prédica y quería saber más acerca de Melquisedec, cuando terminó de escuchar la prédica, se quejó con molestia porque yo había dicho que iba a hablar de Melquisedec y no había dicho nada. Bueno, esa persona interpretó que en esa misma prédica, unos minutos más adelante, yo estaría hablando de Melquisedec, pero yo no había dicho eso. Simplemente dije más adelante, queriendo decir en otra oportunidad. Entonces, en otra oportunidad, si Dios lo permite, les hablaré de cómo ser lleno del Espíritu Santo, pero hoy no. Hoy vamos a hablar de alguien lleno del Espíritu Santo. Usted va a encontrar esta expresión en varios lugares en la Biblia y que hace referencia a diferentes personas que estaban llenas del Espíritu Santo. De Juan el Bautista, por ejemplo, dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su padre. De Zacarías dice la escritura en Lucas 1:67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, de Jesucristo también dice la escritura en Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. De Pedro dice en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, de Esteban, en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Del apóstol Pablo dice la escritura en Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Entonces todas estas personas, las escrituras nos dejan saber que estaban llenas del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios estaba morando en su vida. Y quiero aprovechar aquí para hacer un paréntesis bien cortito en esta escritura. Hay quienes enseñan que el apóstol Pablo, antes de ser llamado al apostolado, se llamaba Saulo, pero luego que se convirtió, se le cambió el nombre a Pablo. Bueno, eso no es verdad. Aquí dice bien claro que entonces Pablo, que también es Saulo, perdón, entonces Saulo, que también es Pablo, así dice el versículo, ¿verdad? Saulo también es Pablo. Entonces, no Pablo que se llamó en un tiempo Saulo, sino que los dos son el nombre de la misma persona. Y cierro allí el paréntesis. Bien, vemos en la escritura que de estas personas, varias personas, se dicen que estaban llenas del Espíritu Santo. Y es Lucas quien usa esta expresión para dejarnos saber que estas personas habían sido llenas con el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios estaba en ellos. En aquellas personas donde Dios ha derramado de su Espíritu, lo hace para que permanezca en ello, para que vivan llenos del Espíritu Santo. Voy a repetirlo porque esto es importantísimo. Aquellas personas donde Dios ha derramado de su Espíritu, Dios lo derrama para que el Espíritu de Dios permanezca en ellos,
para que vivan llenos del Espíritu Santo. Ahora permítame, le pregunto, por favor contéstese allí para usted. ¿Cómo es la vida de una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo es la vida de una persona llena del Espíritu Santo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cosas le pasan en su vida diaria o en su andar diario a una persona llena del Espíritu Santo? Porque quizás usted ha pensado de que usted está lleno del Espíritu Santo y le han pasado un sinfín de cosas, un poco de cosas que usted hasta ahora no logra entender, y quizás se haga la pregunta y diga, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué estoy viviendo todas estas cosas si yo estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, yo le recomiendo que pueda echarle un vistazo a la vida de cada uno de los que he nombrado hoy. Juan el Bautista, Zacarías, Pedro, Pablo, Esteban, que la Biblia dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Y usted al estudiar la vida de ellos puede tener una idea de lo que les tocó vivir a cada uno de estos que estaban llenos del Espíritu Santo. Porque hoy no nos va a dar tiempo a analizarlos a todos. Por lo pronto, hoy estaremos hablando de nuestro Señor Jesucristo y solo veremos parte, no toda, parte de la vida del Señor Jesucristo para que nos ilustre cómo es la vida de una persona llena del Espíritu de Dios. Y tomo al Señor Jesucristo como ejemplo porque la Biblia nos dice que nosotros debemos ser como el Señor Jesucristo. ¿Ok? Usted que leyó conmigo que allí el Señor Jesucristo fue impulsado por el Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Usted cree que siendo que había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, porque, repito, fue el Espíritu de Dios que le impulsó a ir al desierto, luego que estaba ahí en el desierto, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, se congeló todo. ¿Mm? Gloria a Dios. Entonces, luego que estaba allí en el desierto, no vamos, o usted pensaría que el Espíritu de Dios le abandonó en ese lugar, que el Espíritu de Dios lo dejó solo, o piensa que el Espíritu de Dios estuvo allí dentro del Señor Jesucristo mientras era tentado. Debemos comprender que cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios permanece en cada uno de nosotros. No es por un ratito, no es por un momentito, sino que el Espíritu de Dios está allí para permanecer dentro de nosotros y no simplemente por el periodo mientras estamos dentro de la iglesia, mientras estoy en el lugar donde alabamos y glorificamos a Dios. La llenura del Espíritu en nuestra vida es 24/7. La Biblia dice que Dios ha derramado de su Espíritu, Dios ha derramado de su Espíritu para que more en nosotros. Entonces, durante toda la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo no va a evitar las tentaciones. Estar lleno del Espíritu Santo no va a evitar las tentaciones. Gloria a Dios.
Amén, hermanos, gloria a Dios. Parece que el hermano pues tiene problemas con la conexión. Estemos allí donde estamos en nuestros lugares orándole al Señor, pues para que el Señor quite toda perturbación Gloria, gloria a amén. Dios, gloria a Dios. Bien, hoy nos está fallando el equipo que nunca nos había fallado. Gloria a Dios. Este, deme un segundito. Gloria a Dios. Este, Denos un segundito, por favor, y discúlpenos un momento. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios. Voy a ir adelantando mientras logramos resucitar el equipo. Mientras logramos resucitar el equipo. Gloria a Dios. Entonces, le comentaba que durante todo ese periodo que el Señor Jesucristo estuvo allí en el desierto, pues el Señor Jesucristo estaba totalmente lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta observación? Porque hay algunas personas que imaginan, que piensan que si alguien está lleno del Espíritu Santo, entonces nada de las cosas que a nosotros como seres humanos nos parecen malas, entonces nada de eso va a acontecer. Nada malo va a pasar porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y hay gente que está padeciendo dificultades, que está presentando dificultades en esta vida, que le ha tocado vivir experiencias bastante amargas y eh, eso les ha llevado a pensar que a lo mejor, que quizás ellos entonces no están llenos del Espíritu Santo porque están pasando por una situación un tanto difícil, un poco complicada, y entonces que quizás ellos no estén llenos del Espíritu Santo. Pero esto lo estoy haciendo para que usted pueda ver, entender que en algún momento de nuestra vida podemos estar sujetos a algunas dificultades, a algunos problemas, eh, porque estamos en este cuerpo, en este cuerpo que aún no hemos llegado a la gloria, que aún no se ha manifestado todo lo que nosotros hemos de ser, sino que estamos en el proceso de poder alcanzar lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y eso no significa de que la persona no esté llena del Espíritu Santo. Simplemente está pasando por un momento difícil, está pasando por un momento de dificultad, en un momento de angustia. Tenga entonces paciencia. El Señor Jesucristo estaba en medio de la dificultad, pero no fue dejado solo. No fue dejado solo allí en el desierto. Y gloria a Dios. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo no va a evitar las tentaciones. Y lamento mucho si hoy le he bajado de la nube a alguno que estaba encaramado en la nube, que estaba pensando que porque estaba lleno del Espíritu Santo no iban a venir dificultades, no iban a venir problemas, no iban a venir tentaciones. La realidad es que aún estando lleno del Espíritu, estamos sujetos a ser tentados y no va a impedir que el diablo se pueda acercar a tu vida. Y sí, como usted está escuchando, estar lleno del Espíritu de Dios no impide que el diablo se te acerque. Y aprovecho para dejar saber también que no es verdad
que luego que estamos bautizados en el nombre de Jesús, el diablo no va a molestar más. No se deje engañar con ese cuento. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, estaba estrenando bautizo, imagínense. Recién lo había bautizado y recién había recibido el Espíritu Santo y dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Así que no se deje engañar por quienes quieren crear falsas expectativas de lo que es una vida cristiana llena del Espíritu de Dios. Y esto lo digo para que no andemos de confiado pensando que porque el Espíritu de Dios está en ti, el diablo no se te puede acercar. Bueno, ahora no vayas a estar viendo tampoco el diablo en todas las personas que se te acerquen, no vayas a estar viendo el diablo. Cálmate, tranquilízate. Si se te acerca la suegra, no pienses que llegó el diablo. No, 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 cálmate. No te pongas a hacer eso. Deja de satanizar a la suegra. Cuando llega la suegra no significa que llegó el diablo. Simplemente llegó la suegra. Adán y Eva no tenían suegra e igual les llegó el diablo a tentarlo. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a probar los espíritus para ver si son de Dios, ah, para ver si los espíritus son de Dios. Y entonces, si yo les preguntase a ustedes en esta hora, ¿cuántos quieren ser tentados? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser tentados? Bueno, yo creo que puede que haya uno que otro por allí que esté dispuesto, que quiera ser tentado, pero la mayoría, si fuese elección nuestra, nosotros preferiríamos no ser tentados. En el caso del Señor Jesucristo, dice la Escritura en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, no fue por la elección del Señor Jesucristo, sino que era necesario ser probado, porque es necesario que todos nosotros seamos probados como el oro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Algunos de vosotros van a ser va a ser tentado. Y se va a dar el momento donde vamos a ser probados por medio de la tentación, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso tiene entonces un propósito. Las pruebas, la lucha, las dificultades, las tentaciones tienen un propósito. Y Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19 nos ayuda a saber cuál es ese propósito, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces la prueba es necesaria para que entendamos el proceso, porque una de las cosas que nos ocurren tienen un propósito. Y si vemos un ejemplo del pueblo de Israel, y entonces revisemos ese ejemplo y apliquémoslo a nuestra vida. Entendamos el por qué estamos pasando por esas situaciones que no nos son tan agradables. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 5. Deuteronomio 8, del 1 al 5, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, nos damos cuenta que había un propósito. Qué rico, qué chévere, qué bueno, que el vestido no le envejecía, qué bueno que el alimento les caía del cielo, qué bueno que no se le hincharon los pies durante 40 años, pero había un propósito en todo esto. Te afligió y te hizo tener hambre, tremendo, te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, ¿entiende por qué te ha tocado pasar por esa situación que no entendiste, con la que no estabas de acuerdo? ¿Y cómo reaccionaste? ¿Cómo te comportaste? ¿Recuerdas las palabras que salieron de tu boca? No es solo lo que pensaste, sino que proferiste palabras que luego no pudiste recoger. Esa prueba por la que pasaste o que quizás estás pasando en este momento ha hecho que salga a flote lo que en realidad hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34 dice eso: generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, entiende que mientras estabas pasando por esa tribulación, por esa prueba, que tú no estabas de acuerdo, que tú incluso aún no estás de acuerdo, lo que hizo esa prueba fue que aflorara lo que había en tu corazón. De la abundancia de tu corazón habló tu boca. Te quejaste, dijiste algo que a Dios no le agradó porque no entendías el porqué de la situación que estabas viviendo. ¿Cuál es el consuelo que tenemos? Bueno, así como Dios fue fiel proveyendo todo cuanto los israelitas necesitaban allí en el desierto, este, no necesariamente lo que ellos anhelaban en sus corazones, pero sí todo lo que necesitaban allí mientras estaban en el desierto, Dios fue fiel, no permitiendo que fuesen tentados más allá de lo que podían soportar. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar o resistir. Ese es el consuelo. Pero, ¿de qué vamos a ser tentados? ¿De qué vamos a ser tentados? Vamos a ser tentados. O sea, no hay opciones. Vamos a ser tentados. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Igualmente, pues podemos ver en la tentación del desierto, donde empezamos. Una de las funciones que ejerce el Espíritu de Dios en la vida de aquel que está lleno del Espíritu de Dios es recordar la palabra de Dios. Usted puede ver que en cada episodio de esa tentación, el Señor Jesús el Cristo contestó conforme a las Escrituras. Escrito está. ¿Cómo recordaba el Señor Jesús lo que estaba escrito en la palabra de Dios? Bueno, sé que alguno va a estar pensando que era que el Señor Jesucristo se sabía los escritos de memoria y por eso pudo contestarle con la palabra. Permítame quitarle el protagonismo que usted se está dando y dárselo en realidad al que lo tiene, o dárselo al que lo tiene en realidad.
no es cuanto tú sepas, es cuanto el Espíritu de Dios te recuerde de la palabra de Dios. Y no hagas oídos sordos a la palabra que Dios nos envía por medio de su Santo Espíritu, porque Dios puso su Santo Espíritu en nuestras vidas para hablarnos, para decirnos, para poner palabra en nuestras vidas. Entonces el protagonismo es del Espíritu de Dios en nuestras vidas y no de nosotros. Somos simplemente instrumento para la honra y la gloria de Dios. No se trata de que tú te la sepas toda, es que te dejes guiar por el Espíritu de Dios. No eres tú, es el Espíritu de Dios que pondrá palabra en tu boca. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, cada una de estas tentaciones que padeció el Señor Jesucristo allí estando en el desierto, estaban dirigidas a una esfera diferente en la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando le dijo que hiciera que las piedras se convirtieran en pan, con eso le estaba diciendo, no te dejes morir de hambre. Hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa para mitigar el hambre. Aún están dispuestos a pecar delante de Dios, a no esperar en Dios, todo por un bocado de pan. Son capaces de venderle su alma al diablo con tal de tener un bocado de pan en su boca. No saben esperar el tiempo y el momento de Dios. Cuando el diablo le dijo al Señor Jesucristo, lánzate al vacío para demostrar que Dios cumplirá sus promesas para contigo. Bueno, allí, si él hubiese hecho caso, iba a ser alarde de que él era el Hijo de Dios, porque estaba escrito en la profecía para el Hijo de Dios que sus ángeles mandaría para que su pie no tropezara en piedra. Y mire, no es lo mismo saber que se es Hijo de Dios, actuando con humildad, que saber que se es hijo de Dios y actuar con orgullo y vanagloria, mostrarse como el Hijo de Dios. Cuando el diablo le ofrece los reinos del mundo fuera de tiempo, y digo fuera de tiempo porque está prometido para el Señor Jesucristo que, que un día Dios le va a hacer gobernador de todos los reinos del mundo. Así que, por eso dije fuera de tiempo. No era necesario que el Señor Jesucristo se adelantara. Y el diablo lo que quería era que el Señor Jesucristo se adelantara al tiempo. Libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, está determinado que el Señor Jesucristo va a reinar por los siglos de los siglos sobre los reinos del mundo, porque Dios así lo va a hacer. No necesitaba que el diablo le diera nada. El Señor Jesucristo conoce y sabe que esta promesa está para cumplirse en los tiempos postreros, en los últimos días, para Él gobernar sobre las naciones. Y en muchas ocasiones se nos presentan a nuestra vida supuestas oportunidades de tener lo que siempre hemos deseado, lo que estamos anhelando, y creemos que eso es una bendición de Dios. Mire, somos capaces de echarnos de enemigos aún a aquellos que nos han tendido la mano por tanto tiempo. Y en especial estamos dispuestos a ser enemigos de Dios, porque creemos que esa es la voluntad de Dios y no somos capaces de ver que es una trampa del enemigo.
Entonces llegamos y nos hacemos amigos del mundo y con esto pasamos a ser enemigos de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y mucho cuidado, recapacita, piénsalo bien. Dios puede bendecirte y ciertamente lo hará, pero en el tiempo de Dios. No te apresures a tomar lo que no es tuyo, lo que aún no es para ti. Si el Señor Jesucristo hubiese aceptado el ofrecimiento del diablo, no estaría esperando la promesa de Dios que un día el Señor Jesucristo llegará a ser el más excelso de los reyes de la tierra, como dice el Salmo capítulo 89, versículo 27. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Así que todos los reinos del mundo serán para el Señor Jesucristo por haber sabido o por él esperar en Dios, que sea en el tiempo de Dios y no arrebatarlo por su propia mano. Bueno, como esto va a ser para mí, agarremos de una vez y entonces hubiese aceptado el ofrecimiento del enemigo. Qué equivocación tan grande hubiese cometido, pero el Señor Jesucristo supo esperar hasta que Dios disponga el tiempo en el cual Él va a reinar sobre esta tierra. Ahora, Jesús, lleno del Espíritu Santo, experimentó lo que es ser alabado por todos. Si lee Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15, usted va a ver que allí dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todo. Y era glorificado por todo. Y Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Bueno, que la alabanza de las personas, tú que estás lleno del Espíritu Santo, que la alabanza de las personas no te hagan perder el horizonte, que no te nuble la vista espiritual. Nosotros debemos entender que no todos los que nos rodean nos van a alabar. Hay gente que se va a enojar cuando te oigan predicar, cuando escuchen la palabra de Dios de tu boca. Mire lo que pasó con el Señor Jesucristo. Mientras dice que todos le glorificaban por las cosas que hacía y decía, no nos oculta que habían otros que se llenaban de ira al oír la palabra de Dios que salía de la boca del Señor Jesucristo. Lucas 4:28 al 30. Lucas 4:28 al 30 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces vemos que aun cuando estés lleno del Espíritu Santo, no estás exento de pasar por esta situación. Tú tienes la mejor intención de predicar la verdad, de hacer el bien a todos, pero habrá quien lleno de envidia y de resentimiento hará lo posible por ensuciar tu testimonio, contando mentira, levantando calumnia. La ira de Dios no se tarda sobre ello, pero es inevitable que esto acontezca. Cuando estas personas oían la palabra de verdad que estaba diciendo el Señor Jesucristo, de la conducta malvada que tenían estos que estaban dentro de la sinagoga, entonces se llenaron de ira y iban a lanzar al Señor Jesucristo por un despeñadero. Dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenga por cierto que va a haber gente dentro de las congregaciones que van a querer detener con injusticia la verdad, que van a levantar falso testimonio, que van a levantar calumnia, que van a decir mentiras como si fuesen verdad, con el propósito de detener la verdad. Estas personas tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos van a negar la piedad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de pie. Esta es una de las cosas que a mí me ha eh, impactado muchas veces. No entiendo cómo, siendo toda esta cantidad de barbaridades, dice avaro, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, impíos, calumniadores, intemperantes, y dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? A estos evita, a estos evita. Entonces, si te llega alguien, tú que estás lleno del Espíritu Santo y te llega alguien a hablar mal, a calumniar, a decir mentira, a levantar falso testimonio, calumnia, entonces no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, a estos evita. Lo vuelvo y lo digo. A estos evita. Vuelvo y lo digo. A estos evita. No lo estoy diciendo yo. Es una orden que está en la palabra de Dios. No se junte con esa gente. No vaya a pensar que iba a decir como, como en el programa de televisión, ¿no? No te juntes con esa chusma, ¿no? No, no. A estos evita. No te juntes con esa gente. No se deje engañar por caritas risueñas. La Biblia dice bien claro que tendrán apariencia de piedad. Así que cuídese, por favor, cuídese. ¿Dónde estaban todos esos que querían lanzar al Señor Jesucristo por un despeñadero? ¿Dónde estaban? Bueno, después que el Señor Jesucristo le habló la palabra de Dios, ellos querían lanzarlo por el despeñadero y ellos estaban dentro de la sinagoga, escuchando allí lo que el Señor Jesucristo estaba hablando dentro de la sinagoga. Eran religiosos. Lucas 4:28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos en la sinagoga estaban allí adentro, eran religiosos. Así sigue siendo en nuestros días. Dentro de la iglesia hay hombres que arden de envidia, que se llenan de ira cuando la palabra verdadera de Dios está siendo predicada. Por eso actúan como actúan. La Biblia dice, a esos evita. Sácale el cuerpo, pues, lo diríamos en venezolano. Sácale el cuerpo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por envidia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales
ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y sí, lamentablemente muchos seguirán tras ello. Muchos le seguirán. Así dice el versículo que acabamos de leer. Y muchos seguirán sus disoluciones. Entonces, la Biblia dice que no van a ser pocos los que van a ir tras ellos, sino muchos. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, que estamos llenos del Espíritu de Dios? Aprender a discernir lo que está ocurriendo y no vaya usted tras ellos, porque el Espíritu de Dios le va a mostrar quiénes son esas personas. Mire, da tristeza, y discúlpeme que haga el énfasis en esto tanto, da tristeza, pero sé incluso de personas que Dios les ha mostrado por un sueño, les ha mostrado qué es lo que deben hacer y usted los ve todavía cavilando en dos pensamientos. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo sigo aquello o sigo, me quedo acá? ¿Qué hago? Ay, no sé qué hacer. Mire, el mismo Dios, y por eso es que la Biblia dice que hay gente de que ni aunque alguien se levante de los muertos, así creerán la palabra de Dios, porque eso está en el corazón de las personas, no ha sido transformada, no ha sido regenerada, aún debe nacer de nuevo. Este, usted como hombre o mujer llena del Espíritu de Dios, aprenda a desprenderse de esas personas que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Aléjese de esas personas a quien el diablo les ofreció los reinos de este mundo y lamentablemente cayeron en la trampa. Aléjese de esas personas que no supieron esperar el tiempo de Dios, sino que tomaron con sus manos lo que no les pertenece. ¿Sabe? Mientras el Señor Jesucristo hizo milagro entre ellos, le glorificaban. Cuando les dijo la verdad, entonces querían lanzarlo por el despeñadero. ¿Sabía usted que en muchas iglesias hay gente que no están interesados en la verdad, sino que lo que les interesa es el sistema que hay en muchas iglesias? Tener los primeros puestos, ser reconocidos, que le entreguen reconocimiento, que los estén halagando, pero no les interesa la verdad. Porque la verdad nos mantiene a todos en el mismo estatus, a todos por igual. La Biblia dice que somos hermanos. La Biblia dice que somos hermanos, hijos de un mismo Padre, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros todos somos hermanos. Esa es la verdad de Mateo 23:8. Mateo 23:8 dice, pero vosotros no queráis, perdón, que os llamen rabí o maestro. No queráis que os llamen rabí, que significa maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y todos vosotros sois hermanos. Y mire, está haciendo referencia a los discípulos, a los 12 discípulos que fueron llamados luego apóstoles, y la Biblia nos dice que todos eran hermanos. Igual para nuestros días, todos nosotros somos hermanos. Y aún cuando el mismo Señor Jesucristo lo dijo, o fue el que dijo estas cosas, pues hay quienes van detrás de los reconocimientos humanos, que los alaben, que los halaguen, que los tengan en estima, en grande, porque son importantes. Pero si tú le reprendes, entonces tú serás su enemigo. No digo que intentarán lanzarte por un despeñadero, pero te desearán la muerte. Procurarán levantar falsos testimonios contra ti. Te darán por muerto. Ahora debes saber que ninguno de estos ataques impidieron que el Señor Jesucristo permaneciera lleno del Espíritu Santo. Ninguno de estos ataques impidieron que el Señor Jesucristo permaneciera lleno del Espíritu Santo.
La vida del Señor Jesucristo fue una vida llena del Espíritu de Dios, por más que se ganó muchos enemigos. Aun cuando le llevaron al Calvario para ser crucificado, dice la Biblia que su vida permaneció llena del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que a todos nosotros o a todos los que estén llenos del Espíritu Santo, que estamos llenos del Espíritu Santo, nos tienen sí o sí que pasar todas estas cosas por las cuales pasó el Señor Jesucristo. No, pero tenga en cuenta que estas cosas pueden pasar, cosas similares, incluso cosas diferentes, pero necesitamos estar preparados para poder resistir al diablo. Santiago 4, versículos 7 al 8 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es necesario estar consciente que estas cosas pueden venir a tu vida. Pero aún así, tú puedes permanecer lleno del Espíritu Santo. Que la unción del Santo con la que hemos sido sellados para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo pueda permanecer en nuestra vida sin importar la circunstancia que nos toque vivir. Dios no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Estar lleno del Espíritu Santo no nos hace intocables. Entonces, usted se puede preguntar, ¿para qué entonces somos llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? Qué bueno que usted lo preguntó. Dios, que es el dueño del Espíritu, estableció las razones para que Él nos llena con el Espíritu Santo. No es para que nuestros intereses egoístas se pongan de manifiesto. El Espíritu Santo es el regalo que Dios le da a sus hijos. Les pone como señal el Espíritu en su vida para que sepamos que somos sus hijos, que le pertenecemos. Nos garantiza que heredaremos juntamente con Cristo la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para eso Dios nos llena con su espíritu, no simplemente para esta vida pasajera, sino que Dios está pensando en nuestra vida, en el futuro, en la era venidera, dándonos testimonio de que somos sus hijos, dándonos testimonio de que somos sus hijos. Entonces, usted y yo, que estamos llenos del Espíritu Santo, entendamos que todas estas cosas o cualquiera de estas cosas puede pasar. Lo importante es que permanezcamos llenos del Espíritu Santo, sea cual sea la situación que estemos viviendo, que estemos atravesando. Manténgase firme, agárrese fuerte de la mano de Dios, no se deje soltar, no suelte la mano de Dios de su vida, sino que permanezca hasta que alcancemos el galardón que se nos ha prometido. Soberano Señor, Dios Altísimo, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos consuela, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos enseña, nos instruye, nos ayuda a comprender las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida. A veces estamos pensando que porque estamos llenos del Espíritu, nada nos va a tocar.